Hermanos, de nuevo en Oseas. Oseas no nos quiere dejar ni nosotros a él tampoco, ¿verdad? El profeta, gloria al nombre del Señor. Qué hombres tan... A mí me quebranta a veces la vida de estos hombres, cómo vivieron para Dios, cómo se consagraron y la invasión divina que vino a sus vidas para conquistarlos, cómo Dios los abrumó con su gracia, con su poder. Cuando leo, por ejemplo, como la experiencia que tuvo Isaías, Jeremías, Ezequiel, cómo Dios, vieron a Dios, cómo la gloria, más bien la gloria de Dios la vieron, cómo los envolvió aquello, las ruedas que vio Ezequiel, ¿verdad?, de fuego. Y una vez estaba en un sueño, hermano. En ese tiempo tenía mucho tiempo para orar. Yo dedicaba muchas horas de oración y un día soñé al Espíritu Santo, créamelo. No le vi la cara, yo no le vi el rostro, pero era Él, yo sabía que era Él, con las manos extendidas así y puro fuego, hermano, puro fuego por los dos lados de Él, puro fuego. No entendí todo el sueño, ¿verdad? Pero eso fue un sueño, no una visión. Pero es algo muy hermoso y eso me lleva, ¿verdad?, a las experiencias que tuvieron estos grandes siervos de Dios antes que la palabra articulada viniera a ellos de parte de Dios. Ellos tuvieron una cercanía, una experiencia muy grande con Dios, hermanos. Y Dios quiera que nosotros también le busquemos con tanto ardor y fervor, que tengamos experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Algunos dicen que eso ya no existe, pues la Biblia me enseña a mí todo lo diferente, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por ello. Ahí estamos en Oseas capítulo 4, aleluya. En el versículo dice, versículo 3, ya estamos terminando, rápidamente voy a ir al versículo 3 y 4, dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Note usted el efecto del pecado. El efecto del pecado, hermanos, trastorna la naturaleza, trastorna el orden que Dios estableció para que el hombre viviera sobre la tierra. Todo fue afectado desde el principio del día de Adán, cuando Dios le dijo: maldeciré la tierra y te producirá espinas y cardos. Sembrarás, pero el trabajo va a ser duro, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. O sea, te voy a multiplicar el cansancio, cosa que antes del pecado Dios ya les había asignado de cuidar el jardín, de sembrar, de segar, de trabajar. Pero no iba a haber cansancio, no iba a haber fatiga. Fue el pecado lo que trajo el cansancio, la fatiga y por lo tanto la debilitación del cuerpo, las enfermedades, las fracturas que hay en los huesos y los músculos, tendones que son afectados, todo eso. Y también el apóstol Pablo nos habla en Romanos que la tierra, hermanos, Romanos 8 dice que gime, la naturaleza gime. Romanos 8, vamos a ir allí rápidamente. Romanos 8, creo que 19 y 20 por ahí. 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Fíjese, la creación, la naturaleza, la tierra, la atmósfera, el mar, todo lo que es la creación, también los animales, las bestias del campo, todo por causa del pecado del hombre. Porque el anhelo, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios, nosotros, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros, en que Dios va a renovar nuestros cuerpos, va a redimir nuestros cuerpos. Ok, ya redimió nuestra alma cuando le aceptamos, pero nuestros cuerpos quedaron igual. El cuerpo está manchado. Ok, la naturaleza adámica nosotros la recibimos y la heredamos. Entonces, esta misma creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la creación, la naturaleza, va a ser renovada también, pero no antes de que los hijos de Dios sean renovados o redimidos. ¿Entendemos? O sea, nuestro cuerpo va a ser inmortalizado, va a ser hecho incorruptible, va a ser glorificado. Ok, semejante al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Ese va a ser tu cuerpo, mi cuerpo. Y después de que nosotros seamos renovados, entonces la naturaleza va a ser recreada. Ok, va a haber una creación. Dios va también, hermanos, a traer una reformación, una recreación a la naturaleza. Y la naturaleza está guardando que nosotros primero participemos de esa experiencia para que la naturaleza deje de envejecerse. Esa es la ley que le llaman de la entropía, ¿verdad? El envejecimiento de la naturaleza es una ley de la entropía. Se va todo menoscabando, debilitando, envejeciendo. Y también el cuerpo humano dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó? Dios. Dios sujetó la naturaleza en esperanza ¿de qué? De ser renovada, de ser recreada. ¿Recuerdan cuando Juan en Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y tierra nueva? ¿Ve? Dios va a recrear todo. Y luego dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué es corrupción? Menoscabo, deterioro, debilitación, enfermedad. La misma naturaleza será libertada de esa esclavitud. Esa esclavitud es una ley, fíjese bien. Es una ley que Dios impuso a causa del pecado humano. La naturaleza no pecó. La tierra, el agua, la atmósfera no pecó. Fue el hombre que pecó. Pero Dios había hecho al hombre aquí como un rey, como un Dios, que gobernara todo. Ok, el hombre para tener gobierno absoluto sobre todo. Y hasta la fecha lo tiene parcialmente, no como previo al pecado. Pero el hombre es el jefe, la cabeza, la dirección de lo que se mueve socialmente en este mundo. Y claro, cuando entra el pecado, hermano, todo lo demás se contamina. Usted va a países donde hay brujería, hechicería y todo eso, Padre Santo, es una cosa horrible, espantosa. El agua está, hermanos, que no se puede beber. Y la pobre gente trabajando fuertemente duro, los niños son los que más sufren, los niños. Eso es lo que hace el pecado. Son los que más sufren en esto. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que gime a una y está con dolores de parto. Los tsunamis, los terremotos, los temblores, los huracanes. Todo esto, hermanos, una descomposición de las leyes de la naturaleza. Entonces la naturaleza gime, quiere volver a nacer. ¿Ok? Cuando la madre está esperando a su niño, gime. Quiere que aquel niño salga para ella descansar. Viene otra vida a este mundo, pero viene a través de dolores. ¿Ok? Muy bien, así va a venir también una renovación a toda la naturaleza,
pero va a venir a través de dolores, hermanos, por causa del pecado. Muy bien. Y luego vamos otra vez a Oseas. Dice el versículo 4: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es un pueblo contumaz. Esta palabra contumaz es más fuerte que obstinado y más fuerte que capricho o que terquedad. Y recuerden que Dios con el pueblo de Israel usó este término: un pueblo contumaz, de duro cerviz, que no oye, que no escucha. Qué terrible es tener que tratar con gente de ese carácter, ¿verdad? Un padre, una madre que está criando al hijo, a la hija, y que son de duro cerviz, que son contumaces. Se están viendo cosas, hermanos, como nunca, como nunca. Niños de 12, 13, 14 años matando a su propia familia, a sus padres, a sus hermanos. Digo, Padre, ¿hasta dónde va a llegar esto? Yo sinceramente me conmuevo, hermano, me perturba esas cosas. Porque lo más grande en esta vida terrestre, hermanos, es la familia que Dios nos da. Y somos responsables ante Dios. Y ante la sociedad también somos responsables por nuestras familias. Y ahorita las familias se están matando. El otro día leí, hace poco, un hombre de 23 años de edad salió de la cárcel, dándole otra oportunidad. Yo no sé por qué aquí el sistema, para mí el sistema está mal, hermano. Les dan oportunidad de que salgan y el argumento aquí, la filosofía aquí en Estados Unidos de dar otra oportunidad a la persona es de que se reforme, de que cambie, que se convierta en un ser productivo para él mismo y para la sociedad. Pero salen de ahí haciendo cosas nefandas. Y salió 23 años de edad. Salió, mató a su padre, mató a su madre, mató a 3 hermanos, mató a un tío, mató a 8 personas. ¿Qué le hicieron? Nada, hermanos, endemoniado. Niños de 12, 13, 14 años de edad. Un muchachito de 12 años de edad molestando a, no recuerdo si era su hermano o a un vecino, no quiero mentirles, pero a un niño de 8 años de edad, violándolo. Lo violó, ya había violado a otro. Y ahora estaba ya era joven, como 17, 18 años, estaba en la prisión. Dígame usted, ¿cómo contiene esas bestias? Es una cosa, hermanos, que para decir yo no quiero vivir más en este mundo. Y se va a poner peor. Óigame bien, esto se va a poner peor. Esto no va a mejorar hasta que Cristo venga e imponga su reino. Y sabemos que Él va a venir. Y dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, a la autoridad espiritual, la autoridad divina. Es irrespetada, es violada. Aleluya. El hombre siempre se justifica por lo que hace y justifica los desvaríos. Fíjese usted que hay muy pocas personas en este mundo que acepta responsabilidad por sus acciones, aún dentro de la iglesia, aun cuando nuestras infracciones a la ley de Dios o a la ley terrenal no se compara como lo que hace el que no conoce y no teme a Dios. Pero como quiera cometemos infracciones
más pequeñas, pero nos es difícil a veces aceptar responsabilidad. Ok, hermano, yo me equivoqué, yo hice mal. Y no por modestia, sino por reconocer que en verdad nos equivocamos. ¿Cuál es el gran crimen o la gran vergüenza de aceptar responsabilidad? Y eso es lo primero que tiene que haber para que haya un cambio, para que haya una transformación. Aceptar nuestra culpabilidad. En el matrimonio es la misma cosa. El hombre no quiere aceptar que está mal y la mujer tampoco, y ahí estamos peleando, hermano, como los gatos monteses, ¿verdad? Rasguñándonos. No nos comemos porque es en contra de la ley, ¿verdad? Pero aleluya, Dios nos dé su gracia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en cuanto a eso? Mire, vamos a Deuteronomio 17. Aleluya, Deuteronomio 17 y versículo 8 en adelante. Dios había instituido dentro del pueblo jueces, sacerdotes, levitas y profetas para juzgar al pueblo, para dirigir el pueblo, para corregirlo. Y ayer en Deuteronomio 17, 8 en adelante nos habla, ¿verdad?, de la tarea que asignada al sacerdote y la obediencia que había de haber de parte del pueblo. Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Note usted que esto es un gobierno teocrático. La palabra teo significa Dios, ¿verdad? Está hablando de un gobierno dirigido por Dios, teocracia o teocrático. Ok, es lo que Dios estableció en el pueblo. La constitución de los Estados Unidos nunca ha sido cambiada. Muchas constituciones en muchos países ha sido cambiada, pero en 250 años que tiene este país, oiga bien, de establecido, la constitución nunca ha sido cambiada. Es la misma constitución. Y déjeme decirle que gran parte de la constitución está establecida en la Biblia. Los hombres que establecieron la constitución y que firmaron la constitución, 26 de ellos tenían títulos seminaristas, o sea, eran ministros profesionales, por lo menos profesionales. Si Dios los llamó al ministerio, no, yo no sé, no voy a juzgar porque no los conocí, ni conozco tanto así a fondo su vida, su biografía, pero sí sé eso, que eran hombres que temían a Dios, que creían en Dios y creían en la Biblia, y tomaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para escribir la Constitución. Y es una buena Constitución, no es perfecta, no me malentienda, no es perfecta, pero es buena, dentro de los límites, ¿verdad?, parámetros humanos. La Constitución es buena y está basada precisamente en la Biblia. Dice: y vendrás, versículo 9, a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, que eran los que intercedían. Recuerden que la función mayor de un sacerdote era interceder, interponerse ante Dios y el hombre. Era como un abogado. Ok, cuando vas aquí en la tierra por algún delito, ocupas aquí a un abogado, ¿no? Que conozca las leyes, que te defienda. Ok, ese te va a ayudar. Bueno, Dios había establecido eso a favor de aquellos, tanto los que eran culpables como que los que eran inocentes y que eran por alguna causa acusados de un delito que no habían cometido. Vendrás a los sacerdotes, a los levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás.
y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, etcétera. Todo esto hasta el versículo 18, bueno, hasta el versículo 13. Pero quiero brincar, solo les doy esto para que ustedes lo estudien en la casa. Aleluya. En el capítulo 18 de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, dice así: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice Dios a Moisés. Dios iba a levantar profeta en medio del pueblo y está apuntando eventualmente a la persona de Cristo. Cristo, recuerdan que su primer venida vino como profeta. Sabemos eso, ¿verdad? Vino como profeta. La mujer samaritana le dijo: me parece que tú eres profeta. Ahí en el capítulo 7, me parece, de Lucas, cuando el Señor resucitó al hijo de la mujer de Naín, lo resucitó y el pueblo dijo: Dios ha levantado profeta entre nosotros, ¿verdad? Bueno, este profeta era el que hablaba por medio de parte de Dios. Dios le daba la palabra al profeta y el profeta la compartía con el pueblo. Y pondré mis palabras en su boca, en la boca del profeta, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjese usted, hoy en día se han levantado muchos profetas que no son de Dios. Hay muchos que sí son de Dios, pero hay otros que no son de Dios. ¿Y cómo se conocía el que no era de Dios? La profecía no se cumplía. Y el pueblo no andaba jugando, hermanos. El falso profeta lo apedreaban. Vámonos. Let's go. Adiós. Y ahora, hermanos, toleramos todo. Estaba escuchando el otro día una noticia. Mire que la gente habla cosas. Era un latino, tenía un podcast, ¿verdad? Estaba hablando y se refirió al jefe de la luz del mundo, la iglesia La Luz del Mundo. ¿Han oído eso, no? Los escándalos grandes, los grandes de esa iglesia, hermanos. Tenían miles y miles de miembros y muchas iglesias. Y gente que recaudó mucho dinero y sedujo a muchachas, a jóvenes, hermanos, y bueno, hicieron cosas tremendas, horrendas, y ya están en la cárcel. Entonces este podcaster decía de las iglesias evangélicas que eran del diablo. Dice, esas iglesias y esos que se llaman ministros y profetas, dice, eso los puso la CIA, Central Intelligence Agency, ¿verdad? De Estados Unidos. Eso, bueno, digo, hay gente que dispara y habla cosas que no sabe ni lo que está hablando. Pero tanto era la turbación suya y tanto es la turbación que causan los falsos profetas, que desobedecen a Dios. Algunos comenzaron bien y luego se desviaron, y otros nunca estuvieron bien, nunca tuvieron una convicción de Cristo en su corazón. Se emocionaron, comenzaron a aquello, les gustó, les satisfizo, y luego manipularon las cosas para ellos beneficiarse a sí mismos. Es terrible eso, hermano. Bueno, solamente les quería dar estas citas para que vean ustedes, y si no tenían estas citas ustedes, las puedan estudiar en su casa. También Malaquías capítulo 2, versículo 7, usted puede leer ahí sobre esto, ¿verdad? Ahora, dice, tu
tu pueblo, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Recordemos que la madre de los hijos de Oseas se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la madre? La mujer de Oseas. Gomer, sí, Gomer o Gomer. Yo creo que es Gomer, ¿verdad? Acento prosódico, no ortográfico, pero acento prosódico en la última sílaba. Gomer. Y eso es lo que representa la madre de este pueblo. La descendencia, la prole, hermanos, corrompida, rebelde como la mamá. Dicen que de tal palo tal astilla. Bueno, esa es una verdad muy grande. No está en la palabra eso, ¿verdad? Tan directamente así, pero lo dicen otras formas. Los hijos siguiendo las huellas de los padres, el mal ejemplo, el mal comportamiento, la mala actitud. Y hermanos, la sociedad se desmorona, se desquicia y trae turbación, y vienen muchos males. Aleluya. Y luego el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Voy a dejarles que hagan una pregunta o preguntas, y si tienen algún comentario que quieran compartir, también, hermanos, pueden hacerlo en el nombre del Señor. Díganme ustedes una cosa. ¿De qué capacitó o dotó Dios a los sacerdotes, a los levitas, a los profetas? ¿Qué les dio? ¿Cómo los dotó para guiar al pueblo, para dirigir al pueblo? ¿Qué fue el ingrediente sobrenatural que operó en las vidas de estos hombres? ¿Alguien me puede decir? Yo sé que lo saben. El Espíritu Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Bueno, sí, el Espíritu Santo fue la gente, ¿verdad?, que los guió, los dirigió. ¿Y qué dio el Espíritu, hermanos? Sabiduría. ¿Cómo? Sabiduría. Sabiduría, exacto, sabiduría. Salomón fue un hombre muy sabio, muy inteligente, y supo qué pedir a Dios. No le pidió riquezas, no le pidió salud, no le pidió larga vida. Y aquí iba a dirigir al pueblo, le dijo: dame sabiduría para guiar al pueblo. Y aquí nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Pero Dios había dotado a los sacerdotes de sabiduría, porque conocían la ley, conocían la palabra. Esta palabra nos da sabiduría para no caminar a ciegas. ¿Qué decisión hago yo? Si viene una crisis, una necesidad, un problema, del carácter que sea, porque van a venir los problemas, ¿qué vamos a hacer? Inquirir, indagar con la palabra. Amén. No hay otra fuente más fidedigna, más confiable, y que hable de tanto, hermanos, como la Biblia. Fíjense, estaba yo leyendo un libro y habla, es un libro pequeño de ciencia. Como la Biblia, por ejemplo, habló de que el globo terrestre o terráqueo era redondo. La Biblia lo habla. Dice que Dios está sentado allá en la cumbre del globo terrestre.
Entonces, esto no se dio, los científicos no se dieron cuenta de esto hasta el año 1600 y pico. Y miles de años antes ya Dios lo había dicho. Había hablado de la ley de la relatividad que descubrió Einstein. La Biblia habla de ello. La ley de la relatividad, la ley de la entropía, otras leyes que tiene el mundo. Los ingenieros saben mucho de eso porque es lo que ellos estudian. Los ingenieros. Pero todo ello está en la palabra de Dios. ¿Cómo cree usted que el hombre inventó el avión, hermano? ¿Cómo cree? ¿Quién le abrió la mente y el diseño de cómo formarlo? Los pájaros. Fueron los pájaros. Usted ve el pájaro, cómo está formado, cómo está hecho, y los hombres estudiaron eso, hicieron el avión, siguieron el mismo modelo. ¿Quién hizo el pájaro? Al ave. Lo hizo Dios, hermano. Todo lo que el hombre ha hecho, por eso dice en Eclesiastés que nada hay nuevo debajo del sol. Está en la palabra de Dios. Y aunque la palabra para muchos parece simplística, muy sencilla, por eso muchos que supuestamente saben que son sabios, filósofos, escritores, etcétera, científicos, dicen que la Biblia es para la gente ignorante y sencilla. Los tontos son ellos. ¿Cómo vas tú a ponerte a juzgar algo que nunca has leído, que nunca has estudiado? ¿Cómo voy a decir yo, por ejemplo, que la medicina no es buena si yo no soy médico? Si yo no doy tratamiento a la gente, qué sé yo, de medicina. Yo no sé nada de eso. Pero luego con mucha autoridad, no, esta gente no sirve, no esto, no lo otro. Así me dijo una hermana el otro día. No, hermano, que los médicos esto, lo otro, y lo llevan a uno al hospital y no lo curan. Pues, hermana, yo he ido varias veces al hospital y me han ayudado bastante. Y me han operado como 6, 7 veces y todas las operaciones han sido buenas. He salido bien, he salido mejor. O sea, hablas de algo que no conoces. ¿Cómo te va a juzgar alguien que te está escuchando? ¿Como un intelectual? Te va a perder el respeto, hermano. Y no importa que no sepas ni leer o que sepas un intelectual. Esos intelectuales hablan cosas, unas tonterías increíbles. ¿Y sabes por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Entonces Dios había dotado a los sacerdotes, a los levitas, a los profetas de sabiduría. No te creas tú que estos hombres eran ignorantes, hermano. De ignorantes no tenía nada, eran sabios. Si tú lees el libro de Job, el libro de Job tiene una ciencia profunda. Él habla, hermanos, de las estrellas, él habla de Orión, de las Pléyades, del universo. Un ignorante no habla de eso. Habla de muchas leyes de lo natural, de dónde se saca el oro, la plata. Job habla de todo eso. Ahí en el capítulo 28, léelo. ¿O qué? 38, creo es de Job. Habla de eso. Tiene profundidad científica. Aleluya. Ya es tiempo que yo me calle y ustedes hablen. Ya voy a terminar. Aleluya. ¿Hay algún pensamiento? Una pregunta. Sí, hermano. O sea, no sé, para que nos aclare más, o sea, ¿cuál es la diferencia entre saber de alguien o conocer a alguien? Porque aquí dice que le faltó conocimiento, ¿verdad?, al pueblo, por eso fueron destruidos todos. Porque hoy en día vemos en el pueblo de Dios también, ¿no?, como iglesia, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Israel, pero aplicándolo a la iglesia hoy. Amén. ¿Cómo? Porque dice que le faltó conocimiento. Porque hoy la iglesia estamos como estamos entonces. Porque es que no es lo mismo, ¿verdad? Conocer o saber, no es lo mismo, creo, supongo que me aclare a ver. Mire, vamos a Romanos, hermano.
entre el saber y conocer. Vamos al libro de Romanos, que está después de los Hechos y antes de Corintios. Vamos a ver ahí en los primeros capítulos. Yo no soy un exégeta, un maestro de la Biblia, hermanos. Tengo nociones solamente, pero no me puedo yo comparar con hombres que han estudiado mucho más que yo de la palabra. Pero tengo alguna noción, ¿verdad? Básico de lo que habla la palabra. Allí en el capítulo 1, de Romanos, dice en el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ok, los hombres, por eso les dije la vez pasada, que la institución más importante en un gobierno, por lo que yo estoy informado, lo que he leído, es el sistema jurídico, legal, que guarda, que preserva el derecho, que establece el derecho, que hace justicia. Cuando esa institución se corrompe, todo lo demás se desmorona, porque va a haber oportunismo, aprovechamiento. El rico aplasta al pobre, el rico le quita al pobre, o al menos poderoso que él, toma ventaja. ¿Ok? Y aquí dice que la ira de Dios se revela. O sea, Dios está enojado. Se indigna a él, no es una ira, la de Dios no es una ira como la de nuestra. A veces el diablo nos toca a nosotros, por lo menos a mí, quizás no a ustedes. ¿Sí? Y me endemonio, me enojo, dicen los puertorriqueños, me endemonio. Porque el enemigo nos toca y nos llenamos de ira. Pero Dios tiene una ira santa, que Él se indigna. Su santidad hace que Dios se indigne contra la injusticia, contra el pecado, contra la violación del derecho. Dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjese bien, lo que el hombre conoce les es manifiesto. Dios ha manifestado a la humanidad su grandeza, su poder, su soberanía. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque las cosas, versículo 20, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el mero principio del reloj humano, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan. Los cielos cuentan. Los cielos cuentan la gloria, el poder, la grandeza. Dios hizo el mundo con sabiduría, dice el profeta, midió la tierra. Puso leyes en la naturaleza. Entonces, ¿cómo negar que tiene que haber una mente? Dijo Meyer Portman, un teólogo, dijo: vivimos en un mundo cuya inmensidad, cuya grandeza presupone la existencia de un ser supremo, y cuya belleza, la belleza del universo, designio y orden, señalan la presencia de un sabio legislador. Aleluya, gloria a Dios. Un legislador es uno que establece, ¿qué? Leyes, ¿verdad? Es un legislador. Y ese legislador fue ¿quién? Fue Dios. Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. El diablo trastornó la creación de Dios en esa lucha angelical que hubo entre los que siguieron a Satanás, a Lucifer, y los que siguieron a Dios.
y trastornó el mundo, hermanos, el mundo, la naturaleza. Y Dios trabajó con aquello, no lo descartó, como el alfarero, el buen alfarero, que recogió aquella masa de barro y volvió a hacer otra vasija como a él le pareció mejor. Entonces, aquí está hablando, el hombre desecha, mire, el pecado entorpece la mente. El pecado hace tonto al hombre, no lo hace sabio, lo hace sagaz para el mal. Lo hace sagaz. Pero una cosa es tener sagacidad, maña para hacer el mal, y otra cosa es tener sabiduría para decidir qué hacer en tal o cual situación, o tener creatividad para traer algo a existencia que pueda beneficiar al hombre, al ser humano. Dios es el que da la luz, es el que da el entendimiento. Dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no lo reconocieron, no le dieron respeto, obediencia, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se creyeron sabios, pero una cosa es creerte sabio y otra cosa es ser sabio. Y aún a los intelectuales, fíjese bien, filósofos, escritores, esta gente es muy, usted los oye y no olvídate, hermano, tienen unos argumentos tremendos. Son sabios, pero no en las cosas de Dios. ¿Ves? Profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, etc. O sea, la grandeza. Por eso dice allá en los mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza que estar arriba en los cielos, jamás. ¿Por qué? Porque vas a empobrecer la imagen divina. Tú la quieres diseñar. Me preguntó alguien cómo es Dios. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí, pero ¿de qué está hablando de imagen y semejanza? Está hablando del cuerpo, de la forma corporal. Porque si es así, entonces Dios tiene arrugas también. Pues Daniel el profeta lo vio con cabello blanco, anciano. Ha de tener arrugas, ¿no? Ha de estar ya calvo para ahora. Porque todo eso viene con la vejez. La Biblia está usando esas imágenes para que nosotros los humanos podamos tener un concepto por lo menos vago. ¿Cómo es Dios? Dios está hablando ahí de la imagen y semejanza, está hablando de los atributos divinos que Él tiene. Sabiduría, hermanos, amor, permanencia, fidelidad. Esas cosas Dios nos hizo capaces de pensar como Dios. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, etcétera. Eso es la sabiduría que la Biblia nos imparte a nosotros. Les dejo oportunidad. Ya terminé, hermano. Sí, hermano. ¿Me permite? El hermano hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Como dice aquí el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Analizando bien esa palabra, en la Biblia conocimiento no significa, ¿verdad?, una cosa. Conocimiento bíblico significa entender y comprender las leyes establecidas por Dios para su pueblo. Y en este caso hay que tener en cuenta el contexto que Oseas está profetizando y corrigiendo a una nación llamada Israel que se apartó de la ley de Dios porque ellos mismos, Jeroboam, estableció
sus propios sacerdotes, sus propias fiestas, sus propias leyes. Por eso dice que por cuanto tú desechaste el conocimiento de la ley de tu Dios y olvidaste la enseñanza, instrucción de la enseñanza de la Torá de Moisés. Pero cuando habla aquí de conocimiento, está hablando de entender y comprender la ley divina, los 10 mandamientos, porque el contexto dice, ustedes les es fácil perjurar, ¿verdad? Prometen y no cumplen, son perjuros. Una persona que promete cosas y no las cumple está perjurando, y un perjuro está prohibido por la ley. Perjurar, hermano, en la ley de Moisés. Usted habló de la constitución. Claro, la constitución de Israel eran los 10 mandamientos, pero de ahí se desprenden 613 mandamientos. El contexto nos dice claro que ellos se olvidaron de la ley de su Dios y tuvieron en poco el conocimiento bíblico, que es entender y comprender esas leyes, porque su rey Jeroboam estableció un sacerdocio falso, estableció leyes falsas, o sea, contraria a la ley de Moisés, estableció un culto falso, sacerdotes falsos y leyes falsas. Y eso es lo que aquí está el profeta, o sea, Dios a través del profeta reclamando que por eso serás destruido, porque no entiendes, no comprendes que perjurar es pecado, no entiendes, no comprendes que mentir, que matar, que hurtar, que adulterar, que o matar, el homicidio, como dice aquí, se sucede uno al otro. ¿Por qué? Te olvidaste de los 10 mandamientos, de la ley de tu Dios, la desechaste. Les faltó conocimiento, quiere decir entender y comprender los planes de Dios a través de sus leyes. Y por ellos practicaban la transgresión de la ley de Moisés, porque ellos ya no la tenían ahí con ese rey. Era un culto falso, sacerdotes falsos, profetas falsos, culto, o sea, todo era falso. Ellos desecharon, dejaron a un lado, y los que querían ir a Jerusalén, donde tenían los 10 mandamientos, la constitución de la ley de Moisés, se los impedía, les estorbaban. Y Oseas está reclamando, por cuanto ustedes dejaron la ley de su Dios, y estos sacerdotes están enseñando mal al pueblo, lo están llevando a la destrucción y serán destruidos. Pero aquí mire, dice, mi pueblo fue, no dice qué va a hacer, ya fue destruido por falta de entender y comprender las leyes que estaban allá en Jerusalén. Porque ellos ya están en un reino del norte, en el reino de Israel. Ya no hay sacerdotes que hablen de la ley de Moisés, porque son falsos. Ya no hay profetas verdaderos allá. Ya el culto no es aceptable por Dios. Ya las fiestas son diferentes. O sea, todo es diferente. Y aquí es donde el profeta Oseas está reclamando. Dice, mi pueblo fue, ya está destruido. ¿Por qué? Porque si no tienen la ley de Moisés, la constitución, la palabra de Dios, entonces van a robar, matar, hurtar, destruir, adulterar. Y esos pecados los van a destruir como nación. Y ese es el contexto verdadero de aquí. Que el conocimiento bíblico, hermano, no está hablando de teoría. Está hablando de entender y comprender la palabra de Dios para vivirla y practicarla. Porque el simple hecho de que estamos aquí oyendo la enseñanza no significa que todos están entendiendo y comprendiendo el significado de lo que usted está enseñando. Y si el pueblo no entiende, no comprende el significado, ¿cómo va a practicar, verdad, lo que ha oído? Primero, cuando se le da una orden para que haga algo, se le tiene que decir cómo hacer las cosas. Voy a dar un ejemplo. Cuando entras a un trabajo por primera vez, alguien te va a enseñar cómo hacer el trabajo. No es solamente que te va a dar una orden que hagas esto y aquello y lo otro, porque lo puedes hacer mal y todo va a quedar destruido. No, la persona tiene que decirle qué hacer y cómo hacer las cosas. Dios
trabaja de esa manera. No solamente te dice lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo. Ejemplo, David cuando quiso transportar el arca de un lugar a otro, ¿qué decía la ley? Cuando se vaya a transportar el arca, no lo puede hacer cualquiera del pueblo, tienen que ser los sacerdotes y al hombro. Pero ¿qué hizo David? Puso el arca en una carreta de bueyes y así la transportó. ¿Y qué sucedió? Causó la muerte de Usa, hermano. Porque no es solamente, ¿verdad?, saber lo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo como Dios lo ordena. Y para esto hay que entender y comprender el conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Porque mentir no es solamente decir una mentira. Robar no es solamente tomar algo, implica muchas otras cosas. Adulterar no es solamente ir al coito con una persona del sexo opuesto, también se puede hacer de otra manera. O sea, cuando no se entiende, no se comprende la palabra de Dios, ¿cómo se va a practicar? Y si se practica de una manera incorrecta, muchos me dicen, hermano Guerra, yo ofrendo, yo diezmo, pero no miro que la vendrán en los cielos se hablan sobre mi vida. Le digo, mira, no es solamente hacerlo, tienes que hacerlo de la manera correcta. Dios mira cómo lo haces, tu actitud tiene mucho que ver. ¿Tú lo haces esperando recibir o lo haces en agradecimiento? Tú lo haces por interés, por conveniencia, como estos falsos profetas de la prosperidad. O lo haces con alegría, por amor, porque estás agradecido con Dios, porque Él te lo da todo. O sea, ¿cuál es tu actitud? ¿De qué forma tú haces las cosas? Porque si uno no hace las cosas como Dios quiere, dice que tenemos que dar con alegría, porque Dios ama. Entonces cuando se ofrenda, cuando se diezma, cuando se hace esta cosa, la otra, se limpia la iglesia, cuando se da algo, tiene que hacerse, todas las cosas tienen que hacerse con amor, pero hacerse de la manera correcta, si no, Dios no acepta. ¿Qué pasó con la viuda? Y todos los religiosos dando un puño y un montón, daban las obras. ¿Aceptó eso Jesús? Dijo, no, esta viuda, lo único que tenía, lo dio todo, por amor, prefirió quedarse sin nada, pero ella lo dio todo, no dio sobras. Entonces, Dios mira la actitud con la cual se hacen las cosas y si se hace correctamente o no. Incluso aquí nos ponemos todos a cantar, hermano, pero si no lo hacemos de corazón, la presencia de Dios no baja. Si no lo hacemos de corazón, quedamos como cantantes hipócritas. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Entonces, el contexto lo aclara, ¿verdad? Para entender y comprender. Conocimiento bíblico significa entender y comprender el mensaje, entender y comprender los mandamientos de Dios. Gracias, hermano. Ok, gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Aleluya.